Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Bueno, este vídeo dedicado a las banderas, si es una bandera de Aragón o bandera de Cataluña. Vamos a ver el origen, de quién es quién, de dónde vinieron y demás. Es una continuación al vídeo anterior que tenéis ahí en pantalla, que imagino que lo habréis visto, y si no, pues por supuesto os invito a que lo veáis, porque esto viene a colación del anterior y se explica todo mejor viendo el anterior vídeo en el que hablaba de la simbología aragonesa, de escudos aragoneses, y entre ellos el famoso escudo de Bagaz, que fue publicado en 1499, después de este diseño de este monje cisterciense, y que hoy en día acabó siendo escudo oficial de la comunidad autónoma de Aragón. Un escudo que ya expliqué de que carece de fundamento histórico, de que tiene muchos errores, y de que ya el propio Jerónimo Zurita, nada más y nada menos, en el siglo XVI, lo denostó y dijo que ese escudo no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, dicho esto, vamos a ver, todo comienza con Alfonso II. Alfonso II, acordaos que era hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV. Bien, ahí está la clave. El padre de Petronila, ¿quién era? Ramiro II el monje. Ramiro II el monje, llamado así porque era obispo de Roda Barbastro. Llegó un momento que casó para tener esa descendencia, y una vez la tuvo, pues hizo lo que voy a explicar ahora, y luego volvió a sus quehaceres monásticos. Bien, Ramiro II el monje tuvo una hija que fue Petronila, por lo cual ya estaba asegurada, si no moría, obviamente, estaba asegurado la herencia del reino, pero lo quería casar con Ramón Berenguer IV. Bien, Ramón Berenguer IV, ¿quién era? El conde de Barcelona, que venía de los condes de Barcelona, que luego explicaré sobre el tema heráldico. Bien, en la toma de Cuenca, que se produjo en 1177, en que Alfonso II ayudó a su suegro Alfonso VIII de Castilla, que fue el que llevó, digamos, la égida y la mayor parte de esa conquista de Cuenca. Pues fue cuando, después de esa conquista de Cuenca, compone las crónicas de San Juan de la Peña y más documentos, el rey Alfonso II prisó bastones, mudó armas de Aragón y prendió bastones. Es a partir de ese momento que luego aparecen otras imágenes, como pendones llevando los 4 bastones, como las guardarrapas de los caballos y demás, en que aparecen los 4 palos que prendió y tomó el rey Alfonso II. Y después se encargó de que esa señal real de Aragón pues se fuera expandiendo y se fuera reconociendo como su autoridad real. Porque hay que recordar una vez más que esos palos de Aragón pertenecían era un sello heráldico de una familia. Acordaos de que la heráldica entró en España en el siglo XII y venía de Francia, concretamente de la parte normanda. Hasta antes del siglo XII no había heráldica. Y entonces ese escudo heráldico era el símbolo de una familia, la familia de los reyes de Aragón. Es decir, no hablaba de territorios, hablaba de familias, le pertenecía a ellos. Bien, luego veremos cuál fue la evolución. Hay que decir de que en esa unión fundamental entre Petronila, que en aquel momento tenía 1 año, y el conde Berenguer IV, primero se produjeron unas cosas que fueron las llamadas capitulaciones matrimoniales, ocurridas en Barbastro en el 1137, entre el rey Ramiro II, lógicamente, y el conde Ramón Berenguer IV. En él ya se preveía ese matrimonio entre Petronila y Ramón Berenguer IV, que se materializó y se maduró cuando ésta obtuvo la mayoría de edad, y fue concretamente en el 1150, todo siglo XII. A partir de ese momento, Ramiro II era rey, señor y padre en el citado reino, y condados mientras me pluguiese, era lo que ponía el escrito. Bien, y también decía que durante toda mi vida me tengas como padre, le decía él al conde Ramón Berenguer IV, me tengas como padre y señor. Es decir, él era rey, y el conde pues era conde. Lo que pasa es que el conde pasaba a ser príncipe de Aragón al estar casado con Petronila. Esto es fundamental porque en ningún momento el conde Ramón Berenguer IV quiso ser rey. Bastante tenía con haber ascendido en la jerarquía nobiliaria y pasar de ser un conde que dependía del reino carolingio a ser nada más y nada menos que un príncipe de un reino, y ser el padre de un futuro rey. Con todo esto, pues lógicamente ya estaba mucho más contento, como veis ahí, lo que era Ramón Berenguer IV.
En cuanto a los sellos que se habla de los Ramón Berenguer, de la casa de Ramón Berenguer, estos sellos que veis ahí en pantalla, estos sellos son falsos, es decir, en ningún momento en aquella época esta saga de los Ramón Berenguer tenían los 4 palos. Esto es falso, esta imagen que veis es falsa. ¿Por qué? Porque acabo de explicar que hasta ese momento no existía la heráldica. La heráldica aparece a partir del siglo XII, que es cuando, repito, con la toma de Cuenca, Alfonso II pues preso bastones. También se ha hablado mucho por las leyendas, infundios y demás, que no son contemporáneos, vienen de la propia Edad Media, y fijaos que al propio Bagad, este monje cisterciense, bueno, que hoy en día lo recibía críticas por todos lados, que sería bastante acribillado a críticas, porque su conocimiento histórico era el que había y el que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues él intentó hacer algo, intentó consultar fuentes primarias, pero estuvo muy influenciado por infundios y por leyendas y por fábulas, entre ellas la de Boiter, ese alemán que estuvo afincado en Valencia, que se inventó la leyenda de Vilfredo el Belloso y Luis el Calvo, que es una leyenda totalmente falsa, basada en la toma de Cuenca, totalmente falsa, y también, lógicamente, pues un icono de ciertas ideologías, que repito, es totalmente falsa, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, de que la heráldica existiera en España mucho antes de que la heráldica entrara en España, en el siglo XII, como he repetido ya varias veces. En cuanto a esa unión matrimonial, pues se ha insistido mucho en que fue una unión desigual, sí, desigual, porque fue entre una princesa, heredera de un reino, y un conde, el conde de Barcelona. En aquellos tiempos, el reino de Aragón sumaba unos 29.000 kilómetros cuadrados, mientras que el condado de Barcelona, con Gerona, con Belasau y con Cerdaña, pues sumaba no más de 16.000 kilómetros cuadrados. Es decir, de que en todo momento le quedó claro a Ramón Pérez IV de que era príncipe de Aragón, y estaba muy contento de ello, muy contento de ello. Después su hijo, Alfonso II, fue el que presionó bastones y el que, de aquella manera, instauró un emblema heráldico para la Casa de Aragón, la Casa Real de Aragón. Es decir, es un escudo heráldico de familia real, no de territorio, que es una equivocación fundamental. Con lo cual, como veis hasta ahora, pues no estamos hablando de heráldica, estamos hablando de banderas, estamos hablando de heráldicas. ¿Y qué ocurrió? Pues que hay que ir mucho más tarde, en el estado ya moderno, cuando esos pendones que empleaban los reyes y sus mesnadas, basados en sus escudos heráldicos, como símbolo de jerarquía y de autoridad y de presencia, pues repito, esos pendones grandes, esos escudos grandes que llevan el señal real, en este caso los símbolos heráldicos, ya una vez que se desarrolló la heráldica en España, pues poco a poco con el Estado moderno se transformaron muchos de ellos en banderas. Y por ejemplo la bandera de Aragón, que ves ahí, es un ejemplo de ello. Y la bandera de Aragón es igual que la bandera de Cataluña, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado porque voy poco a poco para que no haya ningún tipo de equivocación. El problema está en lo siguiente. Aragón fue un reino y llegó un momento con el Estado moderno que esos escudos heráldicos dieron paso a banderas. Llegó un momento en que la bandera, el pueblo se identificaba con soberanía, la soberanía ya no es solamente la del rey, porque sabéis que hasta ese momento la autoridad del rey, ¿de quién le venía? Seguramente en la edad medieval le venía del propio Dios. El propio Dios es el que le da la autoridad al rey y a todos los herederos de sangre de su familia. Es así. Y bueno, luego hubo un cambio, obviamente hubo un cambio en Europa, ya no con las obras de Godó y Spinoza, sino con su influencia, lo que fue toda la Revolución Francesa y demás en la Ilustración, en lo que fue Europa, y ya con ese Estado moderno se pasó de esa mentalidad a que el pueblo ostentaba la soberanía, y al ostentar soberanía se veía representado por algo en particular, y era una bandera que tiene su origen, o bien escudos heráldicos, o bien otros tipos de orígenes, ¿no? Y de significados que se puede estudiar en la discología, que es bastante interesante. Con todo ello, pues llega un momento en que, lógicamente, si Aragón es un reino, tiene una bandera asociada a ese reino, es decir, todo lo que han sido territorios bajo la égida y el poder y la regencia de ese rey aragonés, pues lógicamente llevan ese escudo y llevan esa bandera. Y todos los territorios que han pertenecido ahí y que lógicamente aceptan la soberanía del rey, llevan en alguna parte las 4 palos de Aragón, los 4 bastones de Aragón. Y ya está, y eso es. Y el condado de Barcelona, que era una parte que tenía
ese emblema heráldico, como veis ahí, que era una parte de Aragón, del reino de Aragón, en ningún momento pensó tener ningún símbolo diferente que el que tiene. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que ya con la historia contemporánea y con el nacimiento de los movimientos regionalistas, posteriormente nacionalistas, etnicistas y demás, pues claro, esto fue una corriente europea que también influenció mucho en España, una corriente romántica, repito, también mucho basado en la etnia, en la lengua, como hecho diferencial. Y bueno, de alguna manera, para que esos movimientos tuvieran pujanza y tuvieran poder, pues hubo que basarse en hechos históricos, reales o inventados, o ficticios, ¿no? Que a base de propaganda, como sabemos, pues algo repetido muchísimas veces acaba siendo verdad, sin que la gente se plantee si es cierto o no es cierto. Mis vídeos, como sabéis, son para todos los públicos y para todas las edades. Pero yo estos tipos de vídeos que he hecho, tanto de los escudos como el de las banderas, sí que tengo cierto interés en que sean vistos por las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, porque afortunadamente las generaciones jóvenes de hoy en día pues se preguntan todo. Son muy críticos y no se creen lo primero que les cuentan. Y eso es muy bueno, porque no es como pasaba en nuestras épocas, de que alguien decía una teoría y bueno, se le ponía un prestigio a ese personaje y como había dicho él, pues bueno, era palabra de Dios, ¿no? Hoy en día todo se discute más, todo se comprueba más, con todos los métodos actualmente de inteligencia artificial, de banco de datos, de bibliotecas y demás. Y por eso mismo, como somos capaces ahora de estudiar la historia de una manera mucho más científica y mucho más huyendo de sesgos, huyendo de cualquier tipo de manipulación histérica, que es lo que se intenta, pues vamos sacando cosas y vamos demostrando infundios y leyendas e historias falseadas, obviamente. Y fijaos que hay un tema clave, como también dije en el anterior vídeo, que son los estatutos de autonomía. España es un estado autonómico. Cuando falleció el general Franco hubo un cambio de régimen, como sabéis, y España, bueno, pues después de la transición, la aprobación de la Constitución del 78, pues España se constituyó en un estado autonómico. Bien, pues el Estatuto de Cataluña, en aquella época, pues vio la luz, había visto la luz otros estatutos antes, la Segunda República y demás, pero en aquella época vio la luz en el 1979. Y ahí definía que la bandera tradicional de Cataluña era esta, la que veis ahí en imagen, cuando realmente no había sido tradicional, pero bueno, ellos así lo pusieron y se aprobó. Y mucho más tarde, en 1982, vino el Estatuto de Aragón, bastante más tarde, en la cual ponía que la bandera era esta. Pero la bandera era esta, pero también ya hablaba de un escudo, el escudo de Bagaz. Y fijaos lo que estoy contando. Si os he dicho de que el reino de Aragón y todos los territorios que pertenecían al rey de Aragón o estaban bajo la égida del rey de Aragón tenían derecho a llevar las 4 barras, los 4 palos, como mejor se dice en heráldica, ya si se aceptaba, se podían llevar, pero bien pueden tener un hecho diferencial. Fijaos lo que ocurrió con el condado de Barcelona, fijaos lo que ocurrió con el Principado de Cataluña, que estaba dentro de esa corona de Aragón, fijaos lo que ocurrió con el Reino de Valencia, que se conquistó Valencia en 1238, que luego se generó una bandera en la cual se decía de que somos un reino diferente, pero que admitimos la herencia y la hegemonía del rey de Aragón, y aparece esa bandera, veis que hay una franja azul, que da un poco el color símbolo de la ciudad de Valencia, y veis que hay una corona, como si somos reino, ¿de acuerdo? Pero hay las 4 barras, pero somos reino diferente. Y también el reino de Mallorca, que fue Mallorca conquistada en 1231, también por Jaime I, y en la cual también aparece esa bandera, en que aparece ese castillo, relacionado con los castillos que había en Palma de Mallorca, que era una de las ciudades más importantes de todo el río Mediterráneo. Y bueno, fijaos también de que en aquel momento tan extraño, que yo lo he vivido de crío y me acuerdo de ciertos detalles, tengo esa memoria, pues bueno, ahí está la historia de que Aragón, por ejemplo, con todo lo que había sido y con toda su historia, pues fijaos, la propia Diputación de Zaragoza en 1977 hasta el 78 aprobó esta bandera. Y esta bandera era la que decía que era la bandera de Aragón. Cuando Aragón no tiene ninguna necesidad de poner ningún hecho diferencial porque se basaba en el Real de Aragón. Y luego fijaos de que posteriormente la bandera de Aragón incorporó el escudo de Bagaz en el centro, y luego más adelante
se puso a 1 tercio, cercano al asta, al mástil, y demás, sí, todo lo que tú quieras, pero repito, ese escudo pues realmente sobraba, porque la bandera de Aragón es esta, y la bandera de Cataluña también por derecho, por haber pertenecido el condado de Barcelona y el Principado de Cataluña por haber pertenecido a la Corona de Aragón y estar lanzado con el rey de Aragón, tiene derecho a esta bandera. Pero repito, la historia hoy en día pues ha dado muchas vueltas, como también las hubo en el pasado, y fíjense, pues llega un momento en que estas banderas que han salido ya hace unos años, que tendrán su historia, su origen, su porqué, aquí las podéis ver, pues estas banderas llega un momento en que, bueno, ese hecho diferencial, pues sí que sería un poquito más coherente con lo que ha sido la historia de Cataluña, ¿no? Más que esa diferencia que ha habido siempre entre aragoneses y catalanes, esa lucha que ha habido, esos debates, esas discusiones, esas palabras por encima, incluso llegar a las manos, como se llama en algunos casos, por discutir por el origen de la bandera, por los infundios y demás. Repito, la bandera de Aragón tradicional ha sido esta, que deriva del Señor Real de Aragón, que ha sido este, y Cataluña tiene derecho a llevarla, pero desde luego lo que no se puede decir es que una cosa es así cuando no es así. Es decir, no se puede decir de que los palos son de origen catalán cuando no es así, que fue un difundio ya explicado el difundio de quien venía, que luego se fue amplificando a lo largo del siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, y ya posteriormente con toda la edad contemporánea, pues mucho más por intereses teológicos. Y nada más, amigos, espero haber aclarado con pocos conceptos, no quería alargarme más, cuál es el origen de las banderas, y repito, el señal real era un símbolo heráldico que hacía referencia a la propia familia real de Aragón, no a los demás, no a los habitantes del territorio, que tenían sus problemas y estarían sometidos a sus regímenes y a sus fueros feudales. Pero con el tiempo, y con esa evolución del mundo moderno, llegó un momento en que se inventaron banderas que de alguna manera se relacionaban con el pueblo y con la soberanía popular. Unos eran inventadas, se ponían los colores por tradiciones o por simbología, que se estudia en vixología, y hubo otras, pues como en el caso de Aragón, que simplemente fue la aplicación del señal real de la Casa de los Reyes de Aragón, simplemente. Y nada más, espero haber sacado algo y haberos divertido ese tiempo, y espero para la próxima para contar más cosas. Un abrazo y ser felices.